Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a una plática más de Madrid Tutor, la ética del cuidado, el cuidado físico, el cuidado emocional y el cuidado del medio ambiente. En esta ocasión vamos a hablar sobre sexualidad. Les digo rápidamente la dinámica del trabajo. Vamos a presentar al maestro César Galicia. Les voy a leer una pequeña semblanza. Y a través del chat de preguntas y respuestas, una vez que él termine de exponer, van a poder expresar sus dudas, cuestionamientos, inquietudes y demás. ¿Sí? Em, Les leo. César Galicia es psicólogo y maestro en sexología clínica. Trabaja como psicoterapeuta especializado en terapia sexual y de pareja, así como en terapia a distancia enfocada en mexicanos viviendo en el extranjero. Ha impartido talleres y conferencias para diversas instituciones y organizaciones del país, así como ha traducido libros sobre sexualidad y psicología para Editorial Planeta. Escribe, produce y dirige el videoblog de educación sexual Sexplaining y publica una columna semanal sobre sexualidad y psicología en el medio Animal MX. Esta tarde participa con nosotros con la plática Cómo hablar de sexualidad en familia. Muchas gracias y comenzamos. Perfecto, Sí. pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias por haberse conectado. Estoy muy contento de poder estar hablando con ustedes. Pues a pesar de que no nos podamos ver frente a frente, he tenido pues estas semanas pasadas, durante el mes de octubre y durante el mes de noviembre, tuve el gran honor además de poder platicar con sus hijos y sus hijas acerca de sexualidad y un poco poder responder, conocer en primer momento sus preguntas, sus inquietudes, las situaciones que están viviendo y en un segundo momento poder hacer una intervención donde se respondan esas preguntas donde se aborden esas inquietudes. Será algo de lo que creo que hablaremos un poco más al final de la charla, más hacia las preguntas y respuestas, pero bueno. ¿De qué va a tratar esta charla o cuál es mi intención con ella? Es poder hablar acerca de cómo hablar de sexualidad en familia, cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos o con nuestras hijas, porque creo que la sexualidad es una cosa, es un tema muy paradójico y que puede llegar a ser muy complejo porque por un lado reconocemos o tendemos a reconocer la importancia que tiene, ¿no? Y lo vital que puede ser para la educación abordarlo, tocarlo y dar una buena educación al respecto, pero al mismo tiempo, porque es un tema tan complejo socialmente, porque está tan lleno de tabúes, porque hay tanta desinformación, porque para la mayoría de las personas, pues la educación que recibimos sobre sexualidad no necesariamente fue la mejor, hablar de estos temas puede ser un poco complicado. Puede ser a veces algo que le temamos, puede ser a veces algo que le huyamos, puede ser algo que nos ponga nerviosos, nerviosas, o puede ser algo complicado. Entonces, mi intención con esta charla es poder abordar un poco en un primer momento por qué es importante hablar de esto y desmitificar algunas cuestiones y en un segundo momento, pues compartir herramientas, una herramienta sobre todo muy específica sobre cómo hablar, cómo interactuar, etcétera. Y en un tercer momento pues ya poder platicar con ustedes sobre las dudas específicas que tengan. Entonces, bueno, ¿cómo hablar de sexualidad con tus hijos? Pues bueno, la maestra ahora ya me presentó, pero bueno, mi nombre es César Galicia, soy psicólogo, sexólogo, escritor y conferencista. Em, Primero quiero hablar de cuáles son las barreras que solemos tener para hablar de sexualidad con adolescentes, ¿no? Y en realidad yo les voy a invitar a que durante esta charla hagan un ejercicio en el cual intenten ver como qué es lo que sienten, qué es lo que surge en ustedes, en su cuerpo, en sus emociones, al escuchar esto que le estoy a punto de compartirles y en las preguntas y respuestas, en general en toda la charla. ¿Por qué? Hay un comercial que me gusta mucho, no lo voy a poner porque podría ser un poco muy largo para esto y la idea es muy sencilla,
Pero hay un comercial que me gusta mucho, es un videíto en el cual una niña le dice a su madre, mamá, ¿qué? Es una niña como de 6 años, ¿no? Y le pregunta a su mamá, mamá, ¿qué es virgen? ¿No? Y entonces la mamá se pone muy nerviosa, está cocinando y empieza a decirle, no, pues fíjate que cuando papá quiere mucho a mamá, ta, 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 pero es que no se da, y a veces, y como que se le da vueltas, intenta como explicárselo, y de repente termina como explicándole alguna forma de cómo funciona el sexo, y acaba, y la mamá está muy contenta y dice, ok, salió muy bien, creo que ya lo hice como muy padre. Hasta ese momento le pregunta a su hija, ¿por qué me lo preguntas? Y la niña le responde, ah, pues porque, y voltea una botella de aceite y dice, ah, porque acá dice botella de aceite, aceite extra virgen, ¿no? Y me gusta mucho ese comercialito porque de algún modo creo que evidencia dos cosas que son bien importantes. Uno, a veces el lugar desde el cual vamos como familias no es necesariamente el lugar en el cual nos están encontrando nuestros hijos, ¿no? A veces lo que nosotros les queremos expresar, lo que nosotros creemos que es importante, la agenda que podemos traer en la mente es respecto a los temas que nos gustaría cubrir, etcétera, no es necesariamente, no responde a su petición o a su necesidad o incluso a su curiosidad. Y dos, em, cuando hablamos de estos temas, de nuevo, como son tan fuertes, a veces lo que llegamos a comunicar es más el miedo que la respuesta en sí, ¿no? Ustedes lo saben mucho mejor que cualquier persona. En general, los adolescentes, los niños, o sea, todas las personas tienen esa conexión con sus padres, pero sobre todo los niños tienen una forma muy particular de captar nuestra energía, de captar nuestro lenguaje no verbal, de captar nuestras inflexiones, de captarnos, en el cual, aunque captan muy bien el estado emocional en el cual les decimos las cosas y es lo que más recuerdan. Entonces puede que les hagan preguntas y no van a recordar la respuesta, pero van a recordar cuando yo le pregunté eso a mi mamá o cuando yo le pregunté eso a mi papá, se puso bien nervioso, se puso bien nerviosa. O de alguna manera como que se enojó, o de alguna manera se entristeció, o de alguna manera me dio una respuesta que me hizo pensar que no me estaba diciendo como completa la verdad. O sea, esa emocionalidad, los niños, las niñas y los adolescentes y las adolescentes la leen, la perciben. Entonces, por eso quiero empezar un poco hablando como las barreras, ¿no? Como invitándoles a que revisen un poco, pues, cómo se van sintiendo a lo largo de esta charla y que intenten revisar, ok, cuando yo he tenido algún tipo de acercamiento así con mis hijos, algún tipo de charla por el estilo, ¿qué está pasando en mi cuerpo? ¿Qué está pasando en mis emociones que podría estarlo comunicando de manera inadvertida? Entonces, esto lo menciono porque la primera barrera que solemos tener para hablar de sexualidad es el miedo, ¿no? Nos han educado de algún modo para pensar en la sexualidad como algo lo cual hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque la sexualidad tiene algunas consecuencias que pueden ser consecuencias sin duda muy indeseables y muy peligrosas. Un embarazo no deseado, el riesgo de algún tipo de violencia sexual, el riesgo de la transmisión de alguna infección de transmisión sexual. O sea, la enfermedad, el embarazo no deseado y la violencia es como las sombras alrededor del sexo que siempre están presentes y que son tan grandes y que ciertamente son tan grandes que hace que siempre hablemos de sexualidad o que muchas veces hablemos de sexualidad en torno al miedo, ¿no? Cuando hablamos de miedo, cuando comunicamos desde el miedo, creo que un error que hemos tenido muchas personas, incluso las mejor intencionadas, es que hablamos siempre de sexualidad justamente en estos términos de la prevención, ¿no? De vamos a hablar sexualidad porque te voy a enseñar a prevenir todas las consecuencias terribles que pueden haber alrededor de esto. Pero resulta que la sexualidad, estos riesgos, es una mínima parte de todo lo que es la vivencia de la sexualidad y todo lo que es la vivencia del sexo y de tener un cuerpo y de tener un género, porque justo la vivencia de la sexualidad tiene más que ver en muchos momentos con el placer, pero tiene que ver también con la comunidad, tiene que ver también con la expresión personal, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la espiritualidad, tiene que ver con las maneras en las cuales te expresas o no en el mundo, tiene que ver con los retos que afrontas, o sea, es muy complejo. Y cuando nos centramos únicamente en el miedo, lo que estamos haciendo es perder oportunidad de hablar de todas estas otras cosas que es la sexualidad y de este modo no otorgarle a los hijos o a las hijas herramientas para que puedan comprender, para que puedan afrontar, para que puedan tocar justamente todas estas dimensiones de una manera responsable.
Un ejemplo muy concreto de esto es, hay un metaanálisis que a mí me sorprendió. Para quien no sepa, un metaanálisis o un metaestudio es un estudio que analiza varios estudios, ¿no? Que observaron la misma cosa. Entonces, en 100 universidades estudiaron y se hicieron la misma pregunta, y el metaanálisis lo que hace es analizar todas las respuestas a las que llegaron como para ver si se llega a una respuesta un poco más concluyente, ¿no? Y entonces hay un metaanálisis que realizan en Suecia, en el que justamente eh, checan varios estudios que estuvieron hechos sobre la percepción del abuso sexual en mujeres en Suecia, en primer mundo, donde tenemos esta idea de, wow, es que tienen mejor educación, o son más abiertos, o son más liberales, o qué sé yo. Y lo que descubre este análisis es que alrededor del 70% de mujeres que habían sufrido abuso sexual no lo habían reconocido como abuso, esa situación, sino hasta años después, porque en la educación que recibieron no les enseñaron, no les dijeron nunca, no captaron esta idea de que el sexo tendría que sentirse bien, y de que tendría que haber placer, y de que tendría que haber confianza, y de que tendría que haber soltura del cuerpo, y de que tendrían que suceder un montón de cosas que nunca se abordaron, porque ¿qué si se abordó? Únicamente el usa condón, porque eso es lo que va a hacer que prevengas un embarazo. Estas son las infecciones que te pueden dar, y esta es la manera en la que te puedes dar cuenta de esto. Esta es la manera en la que puedes gestionar si tienes un embarazo, ¿no? O sea, les dieron toda esta educación, pero no les dijeron justamente el, a ver, ¿qué pasa si tú sabías que la primera vez no tiene que doler? ¿Sabías que si tienes ciertas sensaciones incómodas pueden ser señales de esta otra cosa? ¿Sabías que tu cuerpo, cuando el cuerpo está teniendo un orgasmo, se siente de esta manera? Y como no tenían justamente estas herramientas, cuando sufren esta situación de abuso sexual, no lo reconocen. Y al no reconocerlo, pues hay un gran problema, porque entonces pierden la oportunidad de acceder a los servicios de justicia, de salud mental, etcétera, que les podría haber acompañado en ese momento como tan, pues, tan terrible, ¿no? Entonces, esta es una de las barreras que tenemos para hablar de la sexualidad con los adolescentes, el miedo. Y si nos comunicamos con nuestros hijos o con nuestras hijas desde el miedo, nos estamos perdiendo no solo una oportunidad de hablar de toda la riqueza de esto, sino también estamos perdiendo una oportunidad también de prevenir genuinamente situaciones como el abuso, ¿no? Una segunda barrera tiene que ver con la falta de información. Como ustedes saben, vivimos en una época que es extremadamente paradójica, porque por un lado, nunca como antes habíamos tenido acceso a tanta información de manera tan libre y creada además o compartida por gente como tan diversa y con tantas posturas distintas de vida. O sea, es una riqueza lo que tenemos en este momento gracias a sobre todo a las redes sociales, el internet. Pero por el otro lado, pues la otra parte de esta, pues ajá, como el doble filo de la espada tiene que ver con que esta información muchas veces no está verificada. Hay agendas muy grandes y muy poderosas que activamente trabajan para compartir desinformación en redes sociales, y sobre todo desinformación que le llegue a personas jóvenes, porque son las personas más vulnerables a esta desinformación, ¿no? Entonces, esa es como la segunda barrera, ¿no? Voy a poner esto entre paréntesis, porque hay una pregunta que me gustaría que dejen un poco en el fondo de sus mentes hasta el momento que sea, o sea, hasta el punto que sea momento de tocarla, que es justamente ¿cuál es el rol como padre o como madre? Porque creo que a veces como padre o como madre hay una expectativa ahí bien grande, y hay un peso enorme de yo tengo que saberlo todo, ¿no? O sea, yo como padre o madre tengo que saberlo todo, porque tengo que ser capaz de responder a mis hijos como todas las preguntas que tengan. Y yo debería de tener toda esta información, pero resulta de nuevo que por la desinformación, por la educación que tenemos, porque no nos interesó, porque lo que sea, porque no teníamos acceso a eso, porque simplemente no se había dado la vida para buscarlo, por lo que sea, muchas veces no vamos a tener toda la información respecto a las dudas o las vivencias o las experiencias o las situaciones que vivan en relación a la sexualidad. Y creo que si nos ponemos este peso, ¿no? Decir, yo tengo que saberlo todo para poder acompañar, pues estamos pidiendo demasiado, algo que además es imposible, y estamos también perdiendo de vista qué es lo que sí podemos hacer. Entonces,
Por ahora solo quedémonos con, de nuevo, esta pregunta como en el fondo de la mente de cuál es el rol, ¿no? Debería de saberlo todo, ¿no? Para poder hablar de esto. Lo responderemos más adelante. Pero por ahora poner, esta es una de las barreras que también está presente. Una tercera barrera tiene que ver con los mitos, que va mucho de la mano de la falta de información, que de los mitos les voy a compartir algunos que tanto en bachillerato como en secundaria escuché de la boca de sus hijos y de sus hijas que tienen sobre sexualidad. Mitos como por ejemplo esta idea de si la razón por la que duele la primera relación sexual si eres una mujer es porque se te rompe el himen, ¿no? Eso es falso. La primera relación sexual no debería de doler, ¿no? Hay maneras que se pueden gestionar para que no duela y definitivamente o sea, no duele a las personas que sí les duele, no les duele porque se rompe el himen, porque el himen es una membrana que no tiene terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, ahí hay un mito. Otro mito, si una persona se masturba mucho, si puede llegar a tener cambios en su cuerpo, si su cuerpo se altera, si se masturba demasiado completamente falso, ¿no? Otro mito. ¿Por qué las personas, cómo había hecho esta pregunta? Era la idea de, como, ¿por qué las personas como que menos son buenas para ti son como las que más se siente bienestar, ¿no? Es un mito respecto a la idea de cómo hemos entendido justo las relaciones humanas en las cuales, claro que hay un gozo, claro que hay como una cosa muy adrenalínica de estar con alguien que sabes que no te hace bien, etcétera, pero ciertamente no necesariamente eso es que se sienta mejor. No necesariamente la adrenalina es algo que se debe de pensar como que es lo mejor que te puede pasar o lo mejor o que eso significa amor, ¿no? Que es como el mito que está presente. Es decir, hay como varios mitos que pueden estar como presentes en la sexualidad y que muchas veces como padres o como madres también cargamos, ¿no? Y que eso puede ser una barrera que esté ahí. Y una cuarta barrera es la desconfianza, ¿no? La desconfianza que muchas veces, sobre todo nuestros hijos o nuestras hijas, pueden ir acumulando con el paso de los años de hablar con nosotros sobre estas cuestiones porque han aprendido, como lo decía al inicio, que si yo hablo de esto, la reacción de mi papá o de mi mamá es susto. Entonces, em, si yo como hijo o como hija, cuando tenía 5 o 6 años, un día me toqué los genitales porque se sentía bien y lo que hizo mi mamá o mi papá fue correr a mí y darme un manazo y decirme, no te toques ahí, pues claro que no le voy a hablar jamás de esa región de mi cuerpo, de sea lo que sea que esté sucediendo, porque la primera vez que sucedió, la primera vez que sentí curiosidad por esta parte de mi cuerpo, lo que recordé es que me regañaron, entonces yo ya no tengo esta confianza. Claro que si mi papá o mi mamá me está diciendo, ni se te ocurra tener sexo a esta edad, ¿no? Porque eres muy joven, porque no lo tendrías que hacer, porque y yo lo llego a hacer, y me llega a pasar una situación terrible, como sufrir alguna situación de abuso, claro que yo no voy a llegar con mi papá y mi mamá y le voy a contar esto, porque antes me va a regañar por tener sexo que acompañarme porque sufrí una situación de abuso, porque alguien no respetó mi consentimiento, porque alguien ejerció violencia sobre mí, ¿no? Entonces, esa desconfianza puede ser justamente una barrera más, ¿no? Lo cual es de pensar, entonces, ¿cómo le vamos dando vuelta a estas barreras? ¿Cómo vamos cambiando? Pues bueno, quiero hacer un breve ejercicio que, bueno, no lo puedo hacer como en que levanten la mano, etcétera, pero por lo menos que lo intenten responder para ustedes de cierto o falso, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir algunas frases o algunas aseveraciones y quiero que ustedes piensen como si consideran que es cierto o falsa. Los padres y profesores necesitan saber mucho de sexualidad antes de hablar con sus hijos o alumnos al respecto, ¿no? Que era un poco lo que decía antes. La respuesta es falso. No necesitan saber mucho de esto, no necesitan saber, eh, no necesitan especializarse en eso, es más, no necesitan saber más de lo que en este momento ya sepan. ¿Por qué? Porque como padres o madres en relación a la sexualidad, los hijos van a tener acceso a información de muchas fuentes y sobre todo, de nuevo, gracias a los smartphones, gracias al internet, gracias a la educación más avanzada, gracias además a escuelas como el Colegio Madrid, que les ofrece este tipo de pláticas o charlas extra que van complementando la educación, además de la clase obligatoria de educación sexual, etcétera. O sea, esa información la van a recibir, ¿no? Lo que necesitan recibir de sus padres y de sus madres no es necesariamente información,
es acompañamiento, ¿no? Es el acompañamiento de poder decir, te escucho, de poder decir, no te juzgo, de poder decir, sí tengo la respuesta, te la comparto, o decir, mira, la idea que yo tengo es esto, pero búscalo, chécalo, investígalo, critícalo, ¿no? De decir, mira, según los valores con los cuales te estoy educando, esta es la manera en la que se responde esto, esta es la manera en la que se resuelve este problema, esta es la manera en la que se entiende esto que estás viviendo, ¿no? Es como eso, necesitan acompañamiento, no necesitan necesariamente respuestas, ¿no? Es como el regreso al ejemplo que les ponía al inicio de la niña del comercial, ¿no? Lo que la niña necesitaba no era una respuesta en ese momento de qué significaba ser virgen, lo que la niña necesitaba era que su madre le preguntara, ¿por qué me estás preguntando esto? ¿No? Que hubiera una curiosidad neutral a la posibilidad de la sexualidad. Eso es lo que necesitan, no necesariamente conocimiento. Eso lo van a obtener de varios lados. Puede ser de ustedes, idealmente ojalá sea de ustedes, pero si no lo es, lo van a obtener de muchos otros lados y necesitan también esta confianza en su posibilidad de acompañamiento como padres o madres para poder hacer también pues ese trabajo de discernir qué información es valiosa y qué no. Siguiente mito. Hablar con niños o adolescentes sobre sexualidad causará que tengan relaciones a una edad más temprana. Esto también es falso y se ha observado además en muchísimos lados en el mundo en los cuales hablar con ellos de sexualidad abiertamente, de hecho, lo que hace es retrasar la edad de inicio de primera relación sexual y es disminuir radicalmente conductas de riesgo, comportamientos de riesgo, situaciones como embarazo adolescente, etcétera. ¿Por qué? Porque es como esta frase famosa que se dicen que es información es poder. Si yo tengo información y si además tengo acompañamiento y tengo una estructura que sostiene que yo pueda vivir mi sexualidad de la manera más placentera posible y de la manera más responsable posible, entonces yo como adolescente voy a tomar la decisión de tener mi primera relación sexual. No a la primera oportunidad que se me presente o no cuando sentí presión de mis pares que ya lo empezaron a hacer, sino cuando yo quiera hacerlo y cuando yo sienta la confianza de hacerlo y cuando yo tenga la madurez de hacerlo. Y en ese proceso quizás ya hablé con mi mamá y mi papá y ya tengo su perspectiva y quizás ya sé cómo cuidarme y protegerme y quizás ya sé qué tengo que hacer si algo malo sucede o si algo complicado sucede. Es decir, curiosamente, no hace que la edad de inicio sea más temprana, de hecho la retrasa, ¿no? Es esto que les decía, ¿no? Las infancias no tienen derechos sobre su propia sexualidad. Esto también es falso, ¿no? Existe una cartilla de derechos sexuales para niños, niñas y adolescentes que está vigente en el país, que hay 16 derechos sexuales a los que tienen. Uno de ellos es justamente la educación, ¿no? Esto no me voy a detener a platicarlo como para que dé tiempo de todo, pero bueno, lo pueden googlear, lo pueden encontrar muy fácilmente. Mito, los niños, niñas, adolescentes quieren hablar con sus padres, madres, profesores acerca de la sexualidad. Esto es verdadero, ¿no? Em, hay una experiencia, es bien común, y yo igual les invito a que se hagan la pregunta de, ¿cuántos de ustedes les hubiera gustado poder hablar un poco más de sexualidad con sus padres? Estoy seguro que la gran mayoría diría, me hubiera gustado hablar un poco más, me hubiera gustado que estuviera este canal abierto, me hubiera gustado que no hubiera tanta vergüenza o tanto, no sé, ¿no? Se ha estudiado y la mayoría de los adolescentes, si tuvieran la elección, elegirían siempre poder hablar más de esto con sus padres. Deciden no hacerlo porque, de nuevo, hay una idea, hay un miedo de si yo hablo esto, si yo me equivoco respecto a esto, si yo deseo, siento, pienso de una manera que no compagina con la de mis padres o tomo una decisión que fue una decisión tonta y me puse en riesgo, etcétera, si yo hago esto, entonces va a haber un castigo tan grande que mejor no lo hago, ¿no? Pero de que hay ese deseo, existe ese deseo, ¿no? Hay una nota desde 2010, desde hace 14 años que viene estudiando esto. El acceso a Internet ha provocado que los adolescentes sepan más de sexo que nosotros. Esto es falso, verdadero, ¿no? O sea, como les decía hace rato, sí claramente hay discusiones a las que tienen acceso que son muy distintas a las discusiones a las que nosotros tuvimos cuando teníamos su edad, pero no, y muchas de esas veces sí habrá información valiosa, pero no necesariamente, ¿no? De hecho, se ha estudiado que hay algoritmos, por ejemplo, como el de TikTok o el de Twitter, ahora X, que comparten
desinformación más de lo que comparten información valiosa, porque la desinformación lo que provoca es lo que se conoce como engagement, es decir, como que la gente interactúe, comparte, etcétera, porque la desinformación tiende a provocar emociones intensas como enojo, como risa, como tristeza, como indignación, y esas son las emociones que justamente el algoritmo va a beneficiar, ¿no? Y uno más, una forma de prevenir el abuso sexual es hablarle a los adolescentes sobre placer y responsabilidad. Completamente verdadero, es justamente lo que les decía en este momento, ¿no? Esto ya lo respondimos. Entonces, ¿cómo hablar, no? Hay una técnica, por decirlo de alguna manera, o una perspectiva, creo que es una perspectiva más que una técnica que me parece muy valiosa, que es algo que se conoce como el momento oportuno de aprendizaje. ¿Y qué es el momento oportuno de aprendizaje? El momento oportuno de aprendizaje es cualquier oportunidad cotidiana que pueda ser utilizada para hablar de temas difíciles con naturalidad, ¿no? Hay como dos perspectivas. La primera perspectiva es como la famosa charla, ¿no? Este momento en que los padres llegan y que ahora creo que ya no sucede, creo que es una cosa que más bien sucedía hace muchos años, pero que sigue estando como esa sombra en la cultura de el día que mamá y papá llegaban y se sentaban y les decían, vamos a tener la charla, y la charla era como, vamos a tener la charla sobre sexualidad, no era sobre sexualidad, era sobre prevención de embarazo únicamente y muchas veces sobre abstinencia, ¿no? Pero que era esta noción de, este tema es tan tabú, este tema es tan complejo, este tema es tan difícil que vamos a abordarlo una vez y va a ser la vez definitiva y va a ser súper solemne y, ok, eso es lo que queremos evitar. ¿Qué es lo que queremos buscar? Es momento oportuno de aprendizaje, es ¿qué oportunidad cotidiana me da justo qué situación cotidiana, perdón, me da la oportunidad de hablar de lo difícil con naturalidad, ¿no? ¿Cómo es que yo transformo el tema difícil como algo que se inserte en la cotidianidad? Hay una iniciativa que me gusta mucho. En Inglaterra hubo una mujer que escribió un libro sobre esto que se llama Talking Death on Dinner, creo, que era como hablando de la muerte en la cena. Y lo que ella organizaba era cenas donde se sentaban a platicar como entre varias personas de la muerte, ¿no? Y era como una manera de quitarle este peso, de esa solemnidad a la muerte. Vamos a cenar, vamos a un restaurante, vamos a comer algo rico, vamos a echarnos unos tragos y vamos a hablar de la muerte de la manera más natural que podamos, ¿no? Lo pongo un poco como esta idea de es buscar las oportunidades en el desayuno, en la comida, camino a la escuela, saliendo del cine, mientras comemos un helado, o sea, estar al pendiente como cuando la vida nos ofrece situaciones en las que podamos hablar de sexualidad en el contexto en el que digamos, este es el contexto que menos deberíamos hablar sexualidad, ese es en el que debemos de hacerlo porque lo naturaliza, porque de nuevo quita esta cosa de solemnidad que nuestros hijos van a percibir como, ah, ok, cuando yo hablo de estos temas algo raro sucede, mejor no lo voy a tocar o pasó algo, pero me voy a esperar a que haya este momento solemne de nuevo para hablarlo, lo voy a construir, a decir, me pasó algo, tengo una duda, la voy a comunicar en el momento en que la tenga, ¿no? Porque cualquier momento es bueno para hablar de esto, porque hay confianza, porque hay naturalidad, ¿no? ¿Cuáles son esos momentos, ¿no? Como por poner unos ejemplos, al ver películas, al comentar un libro, al ver una noticia, al hablar de música, cuando surjan anécdotas, es decir, como es más bien, más que presentar una lista de situaciones, es estar al pendiente de esos momentos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Algo que también es muy conveniente es, eh, hay de nuevo dos formas en las que podemos como llegar a esta charla. La primera es, como padres, madres, llevar la charla al frente, ¿no? Y la segunda es esperar a que nos traigan la charla. Un poco lo que vamos a ver ahorita está pensado como en el adolescente que pregunta o el niño o niña que pregunta, pero piensen lo que también aplica para este otro momento. Entonces, ¿cómo abordar las preguntas de nuestros hijos? Lo primero y lo más importante es normalizar la pregunta, ¿no? Eh, Les voy a poner un ejemplo y perdónenme por el ejemplo, pero es una pregunta que tuvo alguno o alguna de sus hijas en este ejercicio, que fue muy gracioso, en donde preguntaron si alguien se masturba, si un hombre se masturba y eyacula sobre sí mismo en su vello púbico y no se limpia, si es posible que el semen se fermente y cree un ecosistema. Eso fue una pregunta real y que era de una curiosidad genuina, ¿no?
Obviamente la pregunta es graciosa, obviamente es como cómo se te ocurre, obviamente hay como varias cosas graciosas que están ahí, pero la mejor manera de abordarlo desde mi perspectiva es decir, ok, claro que es gracioso, jajaja, el salón entero se rió, pero después llegar al momento de decir, pero veo por qué lo preguntas, o sea, sí entiendo por qué, a ver, si el semen es algo que da vida y que pues tiene mucha azúcar, o bueno, como glucosa más bien, o fructosa más bien, pues tiene mucho sentido que creas que eso es algo que pueda pasar, ¿no? Al mismo tiempo, definitivamente no sucede por X, Y, Z, etcétera. Y me da una oportunidad eso de explicarles, pues, qué es el semen, ¿no? Me da una oportunidad de explicarles sobre higiene, me da una oportunidad de explicarles sobre masturbación como más saludable, que no puede ser saludable. O sea, me da una oportunidad de hablar naturalmente y de tocar un montón de temas que creo que están en la agenda de muchas personas, justamente de higiene, de salud, de responsabilidad con el cuerpo, pero la manera en la que se llega a eso es, primero, normalizar la pregunta. No importa que sea, no importa qué tan ridícula sea, no importa qué tan alarmante sea esa pregunta, ¿no? O sea, lo importante es presentar la normalización. Veo por qué me preguntas eso. O tiene sentido que me preguntes eso. Y si no tiene sentido para mí o no lo alcanzo a ver, entonces preguntarle, oye, ¿por qué me preguntas esto? ¿No? Siguiente pregunta. ¿Tú qué opinas? ¿No? O sea, de esta pregunta que me haces, ¿qué es lo que tú piensas? ¿No? ¿Qué es lo que tú, por qué estás haciendo esta pregunta? Como responder con esta pregunta antes de que la hagan, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, que tuve mientras estaba dando las charlas, justamente cuando me hacían preguntas una muy clara, ¿no? Que es, ¿cuál es la edad recomendada para la primera vez? Que fue algo que preguntaron además en todos los grupos, en bachillerato y en secundaria, todo el mundo tiene esa exacta pregunta de cuál es la edad, mejor la edad, ¿no? Y antes de yo decirles cualquier cosa, lo que primero que les pregunto es, a ver, ¿ustedes qué opinan? ¿No? A ver, ¿cuál es la edad que piensan, etcétera, ¿no? Y eso me da una idea muy interesante, ¿no? Una cosa que justo platicaba con la maestra ahora es que a mí me reveló, el preguntarles a ustedes qué opinan, es que a mí me reveló que hay muchas personas que por algún motivo tienen en mente la edad 16, ¿no? Como la edad en la cual como que ya tienen el permiso y ya es cuando lo deberían de hacer y cuando ya, y entonces sí hubo unas personas que, unos chavos sobre todo en secundaria que respondían, no, 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 ahorita yo ni he dado mi primer beso, pero bueno, cuando tenga 16 años, ¿no? O sea, como esta edad de 16 aparece ahí. Probablemente tenga que ver con que 16 suele ser la edad en la cual estás en primero de bachillerato y que ya como que empieza a haber una dinámica distinta con tus compañeros, con tus novios, con el cuerpo, etcétera. Pero bueno, surge este elemento que es interesante y que de ahí se podría realizar algo, se puede pensar algo, se puede indagar más. Eso solo llegó porque yo les pregunto, ¿tú qué opinas? ¿No? Si yo les doy la respuesta que yo ya tengo trabajada en mi presentación, o si yo les doy de alguna manera alguna respuesta que diga, bueno, o sea, te respondo esto porque creo que esto es lo que debería de ser, yo me pierdo mucho la oportunidad de descubrir algo está pasando que para muchas personas los 16 años aparecen como una edad como de hito, ¿no? Que también tiene sentido porque entiendo que los 16 años, no sé si ahora, pero creo que antes se podía fumar legalmente o era una edad en la que también empezaban. Los 16 años es la edad en la que pueden empezar a manejar. O sea, hay como muchos significados ahí, ¿no? Pero descubro eso y es como, y entonces puedo hacer una mejor intervención. Entonces, primero normalizar, segundo preguntar, ¿tú qué opinas? Tercero, ahora sí, responder, ¿no? Y responder honestamente basándonos en experiencia, en conocimiento y en valores, ¿no? Conocimiento, ya lo hablamos, no lo tienen que tener, respondan desde lo que saben, si no lo saben, respóndanlo también. Es mucho más valioso lo que digan, mira, la verdad no sé lo que me de esto, pero investiguémoslo, investigalo, te lo investigo, etcétera. Y claro, desde los valores que ustedes tengan como familia, también comunicar eso, pero acá también quiero hacer mucho énfasis en la experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una investigadora que se llama Emily Nagoski, que a mí me parece fascinante. Ella escribió un libro llamado Come As You Are, tal como eres, creo que es la traducción que le pusieron en español, sobre deseo y sobre sexualidad. Y que ella dice una cosa con la que yo como sexólogo coincido, que es que casi todas las preguntas de sexualidad son en realidad la misma pregunta, que es, ¿soy normal? ¿No? Si te pregunto por el tamaño del pene ideal, te estoy preguntando en realidad,
el tamaño del mío es normal. Si te pregunto por qué la gente fantasea con esto, te estoy preguntando, mis fantasías no son normales. Si te pregunto, por ejemplo, hubo un par de preguntas que giraban en la línea de... Oye, el sexo como que está sobrevalorado, ¿no? ¿O por qué los adolescentes piensan tanto en esto, ¿no? Que es muy probablemente sea, yo sospecho, es mi, y nada más sospecha, por estadística, debe de haber al menos uno o dos adolescentes en la escuela que sean asexuales y que estén ahorita sacados de onda porque ven cómo todos sus compañeros se desviven por la novia, por el novio, por besar, por tener sexo, etcétera, y ellos dicen, yo no siento eso. ¿No? Está sobrevalorado. ¿Soy normal por no sentir eso? Entonces, hablar desde la experiencia puede ser algo increíblemente valioso porque nada como la experiencia ayuda a que las personas nos sintamos más normales y más tranquilas con las dudas que tenemos. No hay nada como escuchar que alguien dice, mira, yo he pasado por eso y lo pasé de esa manera. O que alguien diga, yo no entiendo lo que acabas de decir, yo no he pasado por eso, pero yo pasé por otra cosa que me recuerda a lo que tú pasaste, ¿no? Y yo lo resolví de esta manera. No hay nada como la experiencia. Entonces, yo les animaría a respondan honestamente sobre sus experiencias, ¿no? Respondan honestamente sobre las veces que ustedes también tuvieron dudas, sobre las veces que ustedes también tomaron alguna decisión equivocada, sobre las veces que ustedes crean una cosa y luego la vida, el conocimiento, etcétera, les enseñó otra. O sea, compartan su experiencia. Eso va a fortalecer el lazo con sus hijos, va a crear de nuevo este ambiente de confianza de que llevo como hablando mucho, pero también va a ser una respuesta mucho más valiosa en muchas ocasiones que solo compartir el dato, ¿no? El poder compartir, mira, yo la primera relación sexual la viví de esta manera y cuando la vi de esta manera fue muy linda porque lo decidí así o no estuvo tan bien porque lo viví de esta forma. Puede ser mucho más valioso que decirle es a tal edad y tienes que hacerlo cuando sepas que eres responsable para tomar para asumir todos los riesgos y consecuencias que hayan y etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso vale mucho la pena hacer un énfasis. Y antes de cerrar, preguntar nuevamente, y bueno, ¿tú qué opinas de esto que te acabo de decir? Como devolver esa pregunta y hacer la repetición todas las veces que la conversación dé, ¿no? O sea, siempre es un ir y venir con el adolescente o la adolescente, ¿no? Porque de nuevo, esto va a generar confianza, pero también ayuda a entender un poco como regreso al ejemplo este que les decía del comercial. Cuando ella pregunta, cuando ella por fin después de dar toda su explicación se voltea y dice, bueno, pero ¿por qué me lo preguntas? Es cuando la madre descubre que estaba hablando de aceite, ¿no? Que no estaba hablando de sexo. Y puede que eso suceda también, ¿no? Puede que lleguen con ustedes sus hijos y les hagan alguna pregunta como justo, oye, ¿y cuál es la mejor edad para tener la primera vez? ¿No? Y ustedes le respondan esto, pues lo tienes que hacer cuando seas responsable, etcétera, 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 y no se den cuenta porque no indagaron que quizás estaban preguntando que es que mi compañero, o bueno, yo tengo 16 años, pero me está tirando la onda alguien de veintitantos y no sé, etcétera, y que es como, ok, aquí hay una situación bien distinta a la que, o sea, la respuesta que te acabo de dar no responde a lo que me estás preguntando o lo que quieres preguntar en realidad, ¿no? Entonces, siempre regresar al adolescente, siempre regresar al, oye, ¿tú qué opinas? ¿Y tú qué piensas? Etcétera, ¿no? Preguntas de apoyo que pueden servir cuando vean alguna situación, piensas que fue realista esto que pasó, si las personas que vieron actuaron responsablemente, cómo te sientes. Esto estoy hablando en concreto de cuando surja de nuevo este momento oportuno de aprendizaje y tenga que ver con alguna historia, alguna película, algo que no, cómo te sentiste, tú qué hubieras hecho en el lugar, cómo crees que se sintió tal persona, conoces a alguien que haya vivido algo similar. O sea, son preguntas de apoyo que pueden servir en esta conversación, ¿no? Esto me lo voy a saltar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas, y ya esto lo voy a cerrar antes de pasar a preguntas y respuestas, cuáles son las cosas que deben saber los adolescentes sobre su sexualidad? No me voy a detener a explicar todo esto porque sería súper largo. Yo les voy y porque en este momento me interesa un poco más porque eso es un currículum y podrían buscarlo en internet o podrían... Yo les animo a que tomen screenshot, a que tomen una foto de la pantalla, porque esto es un poco como de nuevo el currículum que un adolescente de
13 a 18 años debería tener sobre su propia sexualidad. Entonces yo les animaría a eso. Si tienen alguna pregunta particular, ahorita la platicamos. Pero bueno, sobre anatomía, estas son las cosas que deberían de saber. Salud sexual, reproductiva. También me parece que la charla va a quedar grabada, entonces ojalá, o sea, también igual podrían acceder a eso, ¿no? O si no, yo les puedo compartir las imágenes después a Aura y que se las puedan pedir, ¿no? Pero esto es como lo que yo considero y lo que varias currículas de sexualidad consideran que es lo que deberían de saber. Esto es también como algo que deberían de saber. Una nota, cuando hablo de estas cuatro orientaciones sexuales, no estoy refiriéndome a que son las únicas o son los únicos términos, o etcétera, sino que son los más comunes y son los que van o sea, en general todas las personas se van a ubicar en algún espectro de ser, de que les gusta el género opuesto, les gusta el mismo género, le gusten ambos o cualquier género, o que de plano no sientan atracción sexual. Y ya después hay muchas etiquetas y se pone la cosa muy compleja. Pero bueno, eso es como lo esencial, ¿no? Esto acá. Esto es la otra, ¿no? Esto en el placer, ¿no? Como creo que es muy importante hablar de placer justo por eso, porque hay que darles herramientas no solo para reconocer qué es lo que se siente mal, sino también qué es lo que se siente bien o lo que podría sentirse bien, ¿no? Esto está... Ah, por ejemplo. O sea, les voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? Como sobre sexting, de respeto a la intimidad, etcétera. Legislación actual, más que sobre pornografía infantil, en realidad, o sea, por ejemplo, casi todos saben de la ley Olimpia, lo cual me parece que está muy bien, que es esta ley que protege justamente contra la difusión de contenido sexual que uno no dio consentimiento para que se difundiera de alguna manera, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta dinámica de mandar el pack, etcétera, algo que pues es un terreno ambiguo sobre la ley, pero que existe, es que eh, un menor de edad que se toma fotos de su cuerpo desnudo, etcétera, y lo comparte a su pareja, con su pareja o lo que sea, hay una cosa rara ahí sobre las leyes que le dan un poco más de peso por ser pornografía infantil. Entonces era algo como que ellos no sabían o no tenían como en perspectiva y que también es algo como que vale la pena que sepan, ¿no? Y eso es bueno, sobre infecciones de, ay, perdón, sobre infecciones de transmisión sexual, ¿no? Métodos de protección. Entonces, bueno, eh, pues eso es como todo de esta breve charla. Me gustaría pasar a preguntas y respuestas para poder como un poco hablar de sus inquietudes en particulares. Una persona ahorita preguntó qué libros o películas nos recomiendas para leer o ver con nuestros hijos y que nos sirva de pretexto para abordar estos temas. Me voy a hacer un poco de autopromoción, pero porque escribí un libro exactamente para eso. Yo escribí un libro que salió con Editorial Océano que se llama De eso no se habla. Lo pueden encontrar en cualquier librería grande en Amazon y que es justamente una compilación de 51 preguntas que a mí las 51 preguntas que más me han hecho a lo largo de la carrera y que están ahí respondidas. Es un libro que está dirigido a personas mayores de 15 años, ¿no? Como tanto adolescentes como adultos. Entonces, yo he encontrado muy gratamente, y esto se los digo como porque ha sido una sorpresa muy linda, o sea, como que esto suceda. Hay muchas personas que me han contado que compraron este libro un poco para poder iniciar la conversación con sus hijos o con sus hijas cuando no sabían un poco cómo hacerlo o para poder profundizar la conversación. Hay una anécdota que me encantó de una amiga que dice que estaba en un viaje con su familia y con sus suegros al mismo tiempo. O sea, estaba ella, su novio, sus papás y sus suegros estaban en un viaje en carretera y que de repente empezaron a leer en voz alta. O sea, ella lo estaba leyendo, le preguntan qué lee, lo dice, ay, lee algo, bueno, empieza a leer en voz alta y que eso detonó una conversación como súper interesante y súper bonita con su familia, ¿no? Entonces, creo que es un libro que yo les recomendaría mucho porque está escrito para poder ser una lectura que sea muy informativa, que sea muy amena, que sea muy divertida, pero que también se pueda hacer en conjunto, ¿no? Como leer justamente este texto y decir, ah, ok, a ver, ¿qué piensas de esto? Hablemos de esto, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es como un poco. Ahora, hablando como de cosas más orgánicas, yo más que recomendarles algo, lo que les diría es como estar
más bien de nuevo como la perspectiva de cuando surja, abordarlo, ¿no? No tanto crear el momento, porque se los juro que si les ponen una película a sus hijos diciendo, es que esta película tiene una escena de tal cosa y voy a meter sutilmente ay, ¿qué pensaste después de la escena? Se va a sentir artificial, se van a dar cuenta. Entonces, creo que es más bien como la perspectiva de estar abiertos a ese momento, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más. Muchas gracias, César. Es pues muy importante la invitación a la escucha, al vincularlos a las familias y estar abiertos pues como buscar ese momento de manera espontánea, no tan formal, no tan Ujú. estudiado, porque a veces no nos sale bien, ¿no? Y si no nos sale bien, no importa, finalmente. La cosa es poderse quitar, pues como los miedos, decías, ¿no? Con Claro, estos miedos que lo único que hacen son barreras justamente para poder hablar de sexualidad. Se claro. sabe que entre más pronto se hable de sexualidad, justamente va a ser de manera preventiva muchas de las veces. También hablabas de retardar como el acceder a los primeros encuentros sexuales, ¿no? Qué Ujú. importante hablarlo para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Qué importante para prevenir situaciones de abuso. O sea, sí es muy importante hablar de sexualidad, ¿no? Claro, claro, claro. Y justo ahorita que dices eso, ahora como vuelvo a hacer énfasis en lo importante, lo urgente, no lo importante, ¿no? Lo urgente no es tener la respuesta. Lo urgente es construir a largo plazo la confianza para que sea una conversación abierta, Ujú, ¿no? Si de repente hay una pregunta que te agarra en curva y no tienes la respuesta, es más importante abordarlo con naturalidad y responder lo que uno pueda responder desde donde lo sepa, pero hacerlo tranquilo para que esa conversación quede abierta, ¿no? Y después regresar y decir, oye, la otra vez que me preguntaste algo, lo investigué, lo pregunté mejor, etcétera, o ya no se hace ese proceso, pero al menos queda de nuevo como la sensación de, puedo hablar de esto contigo. Si te agarro en curva, no te ujú. da, no te da pues no sucede algo raro, ¿no? Que por cierto, las preguntas me las pueden mandar de manera personal a mí o si quieren de la manera personal a Aura, porque también entiendo que podrían preguntar algo que quizás no se sientan cómodos o cómodas que aparezca su nombre, como yo pregunté esto en el chat grupal, ¿no? Entonces pueden hacer Claro, esos. yo Ujú. omito los nombres Ah, sí, también. Los buenísimo. leo sin nombres, si se animan. Y sí, incluso hay preguntas que se van construyendo después, cuando uno va elaborando Claro, la plática, ¿no? Van cayendo cosas y entonces también se vale poder hacer las preguntas después. Dice, claro. muchas gracias, hay varios puntos que no había contemplado. ¿Tú das sesiones personales? ¿Dónde? Doy Entonces, sesión, sí, yo soy sería bueno terapeuta sexual. ponerlo en el chat, a lo mejor. Perdón, perdón, perdón. Sí, no, no, perdón. Yo soy terapeuta sexual. Ahorita les comparto un correo al que me pueden contactar. En este momento tengo la gran fortuna de que mi agenda está cerrada por justo que está llena, ¿no? Pero igual contáctenme y yo con mucho gusto les puedo derivar. Entonces, si alguien quisiera algo del estilo, escríbame. No sé cómo escribir en el chat, pero acá ya me salió. Mi correo es hola@cesargalicia.mx. Lo acabo de poner en el chat. Ahí escríbanme y bueno, eso. Este, También te ah, dicen muchas gracias, muy interesante la plática, muchas gracias. Este es interesante también. ¿Qué es lo que más te sorprendió al interactuar con los chicos del Madrid? justo esa es creo que una pregunta muy, muy bonita, ¿no? Porque algo que le decía a Aura es que una cosa que me sorprendió muy gratamente y por favor, o sea, como no quiero que suene como que estoy acá haciendo la barba o algo así, yo llevo yendo a escuelas desde hace 10 años a hablar de cuestiones de sexualidad y he tenido la oportunidad de colaborar con el Colegio de Madrid además desde hace varios años. Em, una cosa que me sorprende muy gratamente es que sí es una escuela en donde sí hay una conversación abierta sobre el tema
entre compañeros, de compañeros a profesores, en el personal y que se nota que es una conversación también abierta con los padres, ¿no? Y que sí hay una gran curiosidad por el tema y que sí hay como un cierto nivel de conocimiento que sí es bastante superior al promedio que el promedio de las escuelas. Eso se los digo como que fue una sorpresa para mí muy grata, ¿no? Sobre todo porque post pandemia, ¿no? Que muchas cosas se movieron en pandemia, el aislamiento y todo, sí se ve, se nota como el trabajo que ha habido de reconstrucción de los vínculos sociales y afectivos, etcétera, que bueno, como tanto que el colegio como estoy seguro las familias han hecho parte. Además de eso, porque yo sé que no es la respuesta que buscan, yo sé que la respuesta es otra, pero esa es una que obviamente pues, sí quería mencionar porque es muy real. Pero además de eso, le decía, también era algo que hablaba con Aura, que eh, lo más sorprendente, que no necesariamente, no, creo que esto no es necesariamente propio del Colegio Madrid, como simplemente de la edad, de la etapa y del contexto en el que vienen, yo diría que tiene que ver con el hecho de que hay una gran disparidad entre ciertas, a veces más que conocimientos, ciertas perspectivas que pueden tener los alumnos o las alumnas en relación a la sexualidad por cuestiones, uno, de género, ¿no? Hay como un gran choque de repente entre ciertos grupos específicos de hombres con ciertos grupos específicos de mujeres en torno a cuestiones de género que obvio se manifiesta en ciertas discusiones en la sexualidad, ¿no? Y también pues algunos fenómenos que suceden y que son muy naturales, como que en primero o secundaria, pues sí hay una disparidad de conocimientos, porque pues algunos vienen desde Madrid o desde escuelas, otros vienen desde, me explicaba ahora que vienen de colegios terminales, ¿no? Entonces, como eso, pero bueno, eso se corrige simplemente, ¿no? Pero yo diría que eso es como un poco lo más sorprendente, la manera en la cual estas posturas de repente muy arraigadas, ¿no? Como ideológicas, se manifiestan y chocan, lo cual creo que es algo normal y creo que es algo hasta cierto punto saludable que suceda en un colegio, porque pues en qué otro lugar debería suceder que en el lugar donde justamente se va a aprender y a discutir y a debatir, pero sí creo que ahí hay un riesgo, eh, particularmente con los hombres, en el cual los hombres estén accediendo desde cierto lugar justo de resentimiento de género, de conflicto con el género, a desinformación y a canales que les eduquen justamente no desde una postura científica de la sexualidad, sino desde una postura más ideológica machista, ¿no? Hablaba justo con Aura de, no recuerdo si contigo, Aura, creo que sí, porque también tengo idea que lo hablé con Rinet, pero igual y eso no pasó porque sí lo hablé con alguien más, pero de estas figuras como el Temach, ¿no? Sí. Que son estas figuras como que empiezan a surgir en muchos lados. El Temach en particular es este hombre que quizás ubican que habla, que le habla a otros hombres y habla de justamente como tiene esta cosa que dice modo guerra y todo, pero que comparte mucha misoginia como buscando crear una comunidad de hombres que, claro, ¿por qué crea la comunidad? Porque luego les vende conferencias, productos, cursos, lo que sea, pero que finalmente hay muchos jóvenes que están recurriendo al Temach para obtener validación o respuestas a estas cuestiones que están surgiendo a partir de estos grandes choques que están habiendo como por pues, la emergencia del feminismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es donde también como familia hay que poner mucho el ojo, ¿no? O sea, como en la cuestión de no, no dar por hecho que todas las figuras que nuestros hijos o hijos vean van a ser positivas, ¿no? Porque muchas veces figuras que uno puede decir, ah, claro, es que el Temach me encanta leerlo, etcétera, o verlo porque me da identidad y porque me hace sentir confianza en mí mismo, sí, pero el costo de esto está siendo una misoginia altísima y una desinformación sobre sexo altísima, ¿no? O, ay, es que mi canal espiritual que sigo de yoga, etcétera, sí, pero al mismo tiempo te están vendiendo una idea también sobre la sexualidad que puede que sea en extremo irresponsable y comillas libertina, ¿no? O en extremo neoconservadora, ¿no? Como un poco hasta de culto, ¿no? O sea, como entonces creo que hay que tener como ese cuidado, ¿no? Estar cerca
cada de ellos y de ellas es importante también para enterarse de en qué andan, ¿no? Ujú. Hay agradecimientos, muchas gracias, muy interesante la plática, muchas gracias. Yo les pregunté a mis hijos que qué les había parecido el taller de sexualidad y que si habían aprendido algo nuevo. Y me dio gusto escuchar que dijeron que se resolvieron varias dudas y que les fue muy útil. Muchas gracias por poner el tema en la agenda de ellos con tanta apertura. Qué bonito. Ay, qué bonito, Luego muchísimas dice, gracias, me da muchísimo gusto. qué importante lo que estás diciendo, coincido. ¿Qué podemos hacer para que los chicos no se conecten con esas nuevas formas de misoginia, etcétera? Ujú. Es también una gran pregunta y creo, o sea, a ver, es una respuesta gigante, o sea, es un problema gigante, ¿no? Que además, pues sigue patrones pues sigue, hay toda una tendencia en el mundo como grande que justamente observa cómo muchos hombres jóvenes están como siguiendo cierto camino lamentable, como hacia cada vez radicalizarse más fuertemente hacia cierta misoginia o ciertas ideas como consideradas anticuadas o violentas, ¿no? Entonces esto lo pongo solo como contexto para decir es difícil, ¿no? Pero ¿qué creo que puede ser algo muy útil? Creo que hay muchas raíces como de la misoginia y la violencia de género, etcétera, y sobre todo en estas nuevas manifestaciones. Pero una que creo que es muy importante, y digo, muchas de estas ya están siendo tocadas, que si respetar a la mujer, que si hablar de consentimiento, que si la igualdad de los géneros, que si todas estas de alguna manera están siendo tocadas. Pero creo que una que falta mucho es con los hombres en específico, el darles un espacio digno y curioso y amable y amoroso a esto que muchos viven, que es decir, me movieron el rol de género que la sociedad espera de mí, que quizás ustedes como padres me metieron de alguna manera también o me educaron para esto, o que mis compañeras me están pidiendo otra cosa de mí y yo no sé qué hacer con esto. ¿No? Y yo no sé qué hacer con miedos que sienta, porque las denuncias falsas, verdaderas, el acercarme a alguien que lo vaya a malinterpretar, el saber si debo o no, antes me pedían que si quería tener novia fuera muy masculino, pero ahora resulta que eso está mal, entonces no sé, ¿no? Y que ciertos chistes que hago con mis amigos, que son homofóbicos y todos, yo sé que son malos, pero al mismo tiempo es la manera en la que me llevo con mis amigos y si yo les dijera algo, perdería a mis amigos. O sea, hay como muchas cuestiones ahí que creo que muchas veces, por lo urgente que es justamente terminar con la violencia de género y por lo terrible que son sus efectos, no damos espacio para, para eso, ¿no? Escuchar amablemente y amorosamente esa pregunta. Y para dar un espacio y decir, pues sí, hijo, te tocó vivir en una época en la cual tu rol está siendo cuestionado como nunca. Y hay muchas contradicciones y es muy difícil y te acompaño en eso, ¿no? O sea, te acompaño a que descubras justamente, te acompaño amorosamente a que tú vayas descubriendo amorosamente también cómo es tu forma en la que quieres ser hombre, cómo es la masculinidad con la que conectas, cuáles son las cosas que, o sea, no sé si me estoy dando a entender con esto, ¿no? Que creo que hay de repente justamente esta empatía a la emoción, creo que a veces es algo que falta, de nuevo por la urgencia de decir, a mí que me va a importar que te sientas así, lo importante es que deje de pasar eso, sí, claro, o sea, es lo más importante que deje de haber esta violencia, pero eso también importa, eso también tendría que tener algún lugar, ¿no? Claro. Gracias, César. Em, dice, en cuanto a la pregunta de cuándo es el momento de inicio, comprendo que es útil preguntar qué piensan y hablar de nuestras experiencias, pero no me quedó muy claro cuál es la respuesta que tienes Mm. trabajando una vez que ellos dieron su punto de vista. Ujú. Sí, no quedó claro porque no la dije, pero la comparto en este momento. Lo que yo les digo respecto a la edad es, yo divido en dos partes esta respuesta. La primera parte es la de hablar de estas cosas que ellos además ya saben que claro que es importante mencionarlas.
cuando tengas edad para entender bien lo que está pasando, cuando conozcas cuáles son los riesgos y sepas cómo atenderlos, cómo prevenirlos, cuando idealmente cuando tengas la capacidad de hacerte responsable, etcétera, ¿no? Como todas estas cosas como estándares, digamos, se tocan. Pero después abordo una segunda parte que es como, bueno, pero ya vamos a decir que está eso, o sea, la realidad es que los jóvenes no van a tomar la decisión de tener su primera relación sexual hasta que tengan la capacidad de hacerse cargo de los riesgos que implicaría pagarse su seguro médico y poder mantener o no a un hijo si lo decidieran tener. O sea, no se van a esperar hasta ese momento, ¿no? Lo van a hacer como por otras razones, por otras motivaciones, etcétera. Entonces, respondiendo un poco más a la realidad, lo que les digo es que sea una edad en la que lo más importante es que tenga completo sentido para ellos, ¿no? Y hablo del sentido, hablo de qué implica el sentido. Y el sentido es que sientas que, o sea, que sepas por qué estás tomando la decisión, que estés tomando la decisión desde un lugar de libertad, sin presiones, sin angustias, sin que alguien te esté motivando a hacerlo para encajar en algo, que sepas por qué lo vas a hacer, o sea, como que tengas una idea de, yo quiero hacer esto porque este es el propósito que tengo, este es el sentido que le doy, porque así entiendo el amor, porque tengo esta curiosidad, porque, o sea, que tenga ese sentido, que puedas hablar además, o sea, que estés en un nivel equiparable con tu pareja, de entender lo que está pasando, de entender, o sea, que haya una responsabilidad compartida, ¿no? Que no solo sea tú te haces cargo de esto que pasa, sino a ver, ¿cómo nos vamos a cuidar en esta situación? ¿Cómo, o sea, y que sea gradual, que sea progresivo, que no sea una cosa de que suceda de un momento a otro, sino que date chance de dar pasitos y pasitos y pasitos en donde puedas tú ir viendo cómo te sientes, ¿no? Que puedas ir viendo cómo, porque creo que una cosa que es muy común de la primera relación sexual es que sucede como muy rápidamente. ¿No? Y a la gente no le da muchas veces tiempo de pensar adecuadamente en las implicaciones desde el cuerpo. Y es como ve poco a poco, ¿no? O sea, como no te apresures a que esto suceda, ve, da un paso más y pregúntate cómo te sentiste y platícalo y todo, y da un paso más y todo, para que de nuevo vayan haciendo este trabajo de aprender a reconocer qué se siente mal en mi cuerpo, qué se siente bien en mi cuerpo, puedo o no hablar con esta persona. Si yo le digo a esta persona, oye, esto no me gustó, creo que es mucho más útil saber que si y esta persona iba a reaccionar mal, es mucho más útil yo descubrirlo. Cuando le digo, oye, no me gustó que me mordiste tantito el labio y me dolió, es casi un beso, ok, entonces no puedo hablar de esto contigo y es acá una bandera roja, a esperarme al momento en el que tengamos sexo y sea algo como más grande, ¿no? Y de ahí, justamente esto abre una segunda conversación, después de la del sentido, abre una segunda conversación que es la del consentimiento, ¿no? Y que es, hablemos de consentimiento, de nuevo de cómo se siente en el cuerpo, de cómo reconocer el sí, cómo reconocer el no, de cómo reconocer el tal vez, ¿no? Cómo reconoces cuando el tal vez es un tal vez que me lleva a decir, sí, tengo curiosidad, o es un tal vez que dice, no, o sea en realidad no quiero, o sea, mi tal vez es un no, pero disfrazado tal vez porque igual y no sé poner bien el límite, o porque igual. Entonces, abro una conversación sobre consentimiento. Entonces, eso es un poco la respuesta como general que doy, ¿no? Me enfoco mucho en esto, en el que tenga sentido y todo lo que implica el sentido, y que pueda haber consentimiento de todas las partes, y un consentimiento como más allá de sí y de no, ¿no? Muchas gracias, César. Bueno, ya hay agradecimientos, vamos cerrando. Muchas gracias, gracias y un corazón. Em, Hay una última, dice, ¿y cuál es la edad más frecuente de inicio de relaciones en México? Dice la última pregunta. Depende un poco del año en donde se haga la encuesta, pero típicamente gira alrededor de los 15 años, ¿no? Y no, Perdón. y no implicará también en provincia, en ciertas comunidades, ¿no? Es que sí, o sea, completamente. Y justo esto que dices es bien importante porque también hay de repente, o sea, eh, lo voy a decir muy, muy, muy fuerte porque, pues así es, ¿no? Eh, una madre que tiene 12 años es una mujer que sufrió abuso sexual.
90%, 99% seguro, esa mujer sufrió abuso sexual, porque a los 12 años no puedes dar consentimiento a estas cuestiones, ¿no? Entonces, esto lo pongo así porque con el inicio de el inicio de la relación sexual es como una cosa muy truculenta, porque creo que muchas veces puede haber cierta tendencia a decir, ah, es que están iniciando cada vez más jóvenes, uy, es que son cada vez más libertinos, y no más bien como puede que hayan dinámicas más violentas que están detrás de por qué niñas de 13 años están comenzando a tener sus relaciones sexuales a esa edad, ¿no? Que muchas veces es porque hay violencia detrás, violencia sexual de fondo, ¿no? Cosa distinta cuando hablamos de los 16 años, en donde también podría haber, pero ya hay una, ya es una edad más avanzada, ya hay un deseo más activo, ya hay una decisión más activa, ¿no? Entonces, voy por ahí. Pero bueno, sí, la edad más frecuente tiende a ser alrededor de los 15. Depende de dónde preguntes y depende de qué año preguntes. A veces va a ser un poco menos, rara vez es un poco más, pero digamos es alrededor de los 15. Ok. Pues muchas gracias, César. Bueno, es fundamental hablar de sexualidad. Es fundamental esta invitación que nos estás haciendo a las familias de, en principio, de armar este vínculo de comunicación. Qué rico, ¿no? Poder hablar con nuestros Ujú, hijos, hijas de sexualidad sin sentir que que si estamos haciendo bien o mal, que es preventivo, ujú, que habla de salud física, que habla de salud emocional. O sea, qué importante poder abrir vías de comunicación y de cuestionamientos. Yo digo, una vez que se empiecen a poner las preguntas sobre la mesa, ya vamos de gane, ¿no? ujú. Siempre lo he pensado así, ya hay algo ahí que se está procesando y bueno, soltarnos también como adultos y estar con esa escucha activa que nos permita ir más allá de una pregunta que nosotros inmediatamente queremos contestar, probablemente por angustia, ¿no? Claro, Entonces, o bueno, me aventuro a decir angustia. Habrá que ver qué es lo que pasa en cada uno o en cada una, ¿no? claro. Muchísimas gracias. Gracias a todos por participar, acompañarnos esta tarde. Gracias a Victoria Elías, en los controles técnicos. Los dejo con Ana María Jiménez y muchas gracias, César, una No, vez más. muchísimas gracias ahora de verdad, siempre por esta invitación, ojalá les haya sido útil y muchas gracias a los padres madres que se conectaron. Ahí está de nuevo mi contacto, cualquier cosa estoy a sus órdenes. Pues muchas gracias, César, como siempre, haciéndonos pues más llano el camino en estas cosas que a veces son complicadas. Creo que lo que hiciste con los jóvenes de secundaria y bachillerato pues es algo muy importante y hoy que lo estés compartiendo con sus familias también me parece que es muy importante y gracias a todas las familias por acompañarnos, porque como siempre tenemos que ir juntos, escuela y familia, para que esto resulte apoyándonos y pues caminando por el mismo camino. Gracias a todos y nos vemos pronto.